Bienvenidos profesor y compañeros en general. En esta oportunidad les presentaremos el diagnóstico de la psicología de la personalidad de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agronómicas, ciclo 2, año 2018. Mi nombre es Óscar Alonso Rodríguez Gracias, soy ingeniero agrónomo, y mi compañero Morales Arévalo Santos Wilmar, licenciado en matemáticas. Como objetivo buscamos investigar a través de un diagnóstico la situación psicológica personal de los estudiantes y docentes, con el único propósito de identificar causas, soluciones y acciones para ejercer una mejor docencia en la Facultad de Ciencias Agronómicas. Como objetivos específicos, el primero, identificar las causas que influyen en la conducta, en el carácter de los estudiantes. Segundo, identificar las soluciones a esos cambios de conducta y de carácter en los estudiantes. Y finalmente, proponer acciones que contribuyan a mejorar esa conducta, ese comportamiento, ese carácter de los estudiantes. La personalidad es el comportamiento humano en su entorno y su diferencia entre individuos. Es ese conjunto de rasgos y cualidades que confirman la manera de ser de una persona, lo cual lo diferencia con las demás personas. Según Guzmán 2003, en la investigación sobre la relación entre personalidad, rendimiento académico y otras variables en 170 universitarios, encontraron que el rendimiento fue mejor explicado por las aspiraciones de logro, reflexión, cambio, percepción del rendimiento y edad del estudiante. En cuanto a Borja 2010, en la investigación sobre el perfil de personalidad de los estudiantes universitarios de la carrera de psicología, se encontraron los factores expresividad emocional, sociabilidad, confianza, dominancia, autosuficiencia, inteligencia, impulsividad y autoestima. Como objetivo fundamental en esta investigación se buscaba ejecutar un diagnóstico sobre la psicología de la personalidad de los estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Agronómicas. Como metodología, en un primer momento se seleccionó el lugar de estudio, el cual corresponde a la Facultad de Ciencias Agronómicas. Luego se pasó a una fase de oficina. En esta fase, primero se elaboró el documento del proyecto de investigación o ensayo. Luego se llevó a cabo la elaboración del cuestionario entrevista. Este se elaboró a través de la herramienta de Google y se fundamenta en 7 capítulos, en los cuales vamos a profundizar más adelante. También en esta fase de oficina se procedió a la elaboración del tamaño de muestra en la investigación. Este es el instrumento, se elaboró a través de la herramienta de Google y esta es la forma en la cual se determinó el tamaño de muestra. Partimos de una población de 1547 estudiantes, luego pasamos a una población de estudio de 570 y finalmente a través de estas expresiones que ustedes observan se determinó la muestra a utilizar en la investigación. Luego de tener elaborado el instrumento y determinado el tamaño de muestra, se procedió a una fase de campo en la cual se administró el instrumento. Esto se hizo en línea. Finalmente, en una fase estadística se procedió a la organización, el procesamiento de la información, para lo cual se aplicó el método estadístico descriptivo representaciones gráficas. Como resultados, capítulo 1, aspectos generales. En cuanto al lugar de residencia, la mayoría de los estudiantes son originarios de San Salvador y La Libertad. Con respecto a la edad, la mayoría de los estudiantes, sus edades oscilan entre los 21 y los 22 años. En cuanto al sexo, la mayoría son señoritas, un 63%.
Es importante considerar estas variables debido a que estas influyen en gran manera en el tipo de temperamento y personalidad del estudiante. El centro educativo donde cursaron bachillerato, la mayoría proceden de instituciones públicas, un 63%. En su tiempo libre, la mayoría se dedican a la lectura y al trabajo. Y finalmente, si pertenecen a alguna organización cultural, recreativa, educativa, deportiva, la mayoría contestaron que no. Capítulo 2. El perfil socioeconómico. Número de miembros del grupo familiar. En la mayoría de los grupos familiares de los estudiantes poseen entre los 4 a los 5 miembros. Con respecto a la casa en la que viven, un 56.9% es propiedad de sus padres, un 18.4% es propia y un porcentaje bien importante es este 15.5%, los cuales la alquilan. En cuanto a los servicios, la mayoría cuentan con agua y luz eléctrica. El perfil socioeconómico. También se les preguntó dentro de este perfil si su papá y su mamá trabajaban. En la mayoría ustedes pueden observar que sus padres trabajan. Capítulo 3. Perfil emocional. En este capítulo aplicamos el test de personalidad facilitado por las compañeras de psicología. Interrogante: de los siguientes tipos de temperamentos, ¿cuál considera que lo representa a usted? Se puede observar gráficamente que la mayoría de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agronómicas son sanguíneos, ¿sí? Un 71.7%. Luego, otro porcentaje representativo son melancólicos y en menor proporción flemáticos y coléricos, pero la mayoría son sanguíneos. Y lo anterior tiene relación a esta pregunta: de los siguientes tipos de personalidad, ¿cuál considera que lo representa a usted? La mayoría contestaron que son pícnicos, un 50.3%. Si lo relacionamos con la interrogante anterior, aquí están los sanguíneos. Son personas extrovertidas, sociables, expresivos. Y otro porcentaje representativo son lectosómicos. Aquí participan los flemáticos y los melancólicos. Son personas introvertidas, solitarias, ¿sí? E idealistas. Finalmente, ¿qué factores considera que han influido en su personalidad? La mayoría contestaron que sus padres y sus amigos. Bienvenidos, mi nombre es Wilmar Morales y vamos a continuar con nuestra investigación. Capítulo número 4, aspectos de los docentes. Los docentes crean un ambiente de confianza y de respeto. La mayoría de estudiantes manifestó de que sí, de que los docentes crean un ambiente de confianza y de respeto con el estudiantado. Los docentes demuestran un buen dominio de las materias que imparten. La mayoría de los estudiantes manifiestan de que sí, de que lo hacen. Los docentes exponen las materias con dinamismo y entusiasmo. La mayoría de estudiantes manifiesta que lo hacen los profesores de una forma regular. Capítulo número 5. Aspectos de la interacción con el grupo clase. El clima creado en el aula es agradable. La mayoría de los estudiantes manifiesta de que sí, es un ambiente muy agradable. Los docentes fomentan la participación de los estudiantes. La mayoría de los estudiantes manifiesta de que sí, hay un ambiente de participación entre estudiantes y profesor. Los docentes procuran saber si el estudiante entiende lo que explica. La mayoría de los estudiantes dice que los profesores lo hacen de una forma regular y esto es muy preocupante. Y un porcentaje muy pequeño dice que no lo hace. Los estudiantes conocen su nivel de aprendizaje antes de los exámenes.
La mayoría de los estudiantes dice de que no, y eso se ve reflejado al final de sus calificaciones. Los docentes se muestran accesibles. El 70% dice que sí se muestran accesibles a los profesores. Capítulo 6 dice de que aspectos sobre el trato individual. Los estudiantes atienden las consultas en las horas de tutoría. La mayoría de los estudiantes dice de que sí, de que los docentes atienden las consultas en las horas de tutoría señaladas. Capítulo número 6. Aspectos sobre las asignaturas. ¿El contenido de la asignatura está actualizado? La mayoría de los estudiantes manifiesta de que sí, los contenidos están actualizados. Y a continuación mi compañero dará las conclusiones sobre nuestra investigación. Bien, como conclusiones de esta investigación hemos pensado en tres. La primera, en la cual va enfocada a los factores, los aspectos generales y socioeconómicos. Siempre es importante considerar estos aspectos debido a que estos influyen en gran manera en la personalidad, en el tipo de temperamento de los estudiantes. Por ejemplo, la edad, el sexo, número de miembros del grupo familiar. En cuanto a lo socioeconómico, el lugar de procedencia, si la vivienda donde viven es propia, entre otros factores. Otra conclusión va referente a los tipos de temperamento. Se observó en la investigación que la mayoría de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agronómicas son sanguíneos y en menor porcentaje melancólicos y flemáticos. Y finalmente, en cuanto a los docentes, se logró identificar que los docentes no se preparan en cuanto a la asignatura que imparten, no manejan la asignatura y no están actualizando, no se actualizan. En relación a las conclusiones anteriores, se han redactado las siguientes soluciones y acciones. La primera va enfocada a aplicar el test de temperamento. Es importante siempre en cada inicio y finalización de cada curso aplicar este test para hacer ese diagnóstico de la personalidad de nuestros estudiantes y en relación a esto definir las estrategias metodológicas a ejecutar. Finalmente, buscar un equilibrio. Se observó en cuanto a los temperamentos que la mayoría son sanguíneos. Entonces hay que buscar un equilibrio entre los temperamentos de los estudiantes, ¿sí? Un equilibrio entre los sanguíneos, los melancólicos, los flemáticos, los coléricos. Y por último, en cuanto a la preparación y actualización, es importante que como docentes nos preparemos, ¿sí? Y estemos actualizando constantemente. Finalmente, el curso nos ha dejado una gran enseñanza a mi compañero y a mi persona. Prácticamente ignorábamos lo relacionado a la psicología de la personalidad y esto nos va a servir en gran manera en el ejercicio docente y también en el ejercicio con nuestra familia y nuestros amigos. El trabajo más difícil y el más importante es el que hago en mí mismo. Quiérete, cuídate, respétate. Gracias por su atención, compañeros. Bendiciones a todos.